Bienvenidos a otro episodio de Portal Sombra. Esta noche nos adentraremos en los misterios que parecen lejanos, pero quizás no seamos conscientes de que están más cerca de lo que imaginamos. Apaguen las luces, sumérjanse en las sombras y acompáñenme en este viaje al otro lado del portal. La noche se había sentado sobre la ciudad como un manto de plomo, sofocando los últimos vestigios de luz bajo una oscuridad absoluta. En la cima de la colina de las Tejas, la vieja mansión de los García se alzaba como un coloso moribundo, una figura que parecía construida más de sombras que de piedra y madera. Sus ventanas rotas, negras y vacías como las cuencas de un cráneo antiguo, contemplaban la ciudad con calma, albergando el eco de una historia que se había extendido como un rumor entre las calles. Decían que las almas de los desaparecidos aún rondaban entre los muros de aquella casa, ancladas por algo oscuro y más viejo que sus mismos cimientos. Para Nicanor, un joven periodista, las historias de desapariciones y luces furtivas en noches sin luna eran solo engaños alimentados por generaciones de superstición. Había oído hablar de la mansión toda su vida. Sus leyendas se transmitían en rumores que se enredaban en las esquinas y los cafés, pero él no era un hombre fácil de impresionar. Sin embargo, algo en aquella carta anónima despertó en Nicanor una inquietud que no podía ignorar. Había llegado a su buzón una mañana de otoño, sin remitente ni sello, mezclada entre facturas y panfletos. La dirección estaba escrita a mano, con una precisión cuidadosa, como si alguien hubiera practicado 1000 veces antes de decidir que él, Nicanor Varela, era el destinatario perfecto para aquella misiva. Recordaba el día con una claridad prístina. Estaba acomodando su escritorio cuando su casera irrumpió en la oficina, sosteniendo la carta al borde de su mano como un péndulo. «Esto te llegó, muchacho», le había dicho con una mueca de curiosidad. «Sin remitente y directo a tu nombre. ¿A quién conoces tan misterioso?» Él había respondido con un encogimiento de hombros, aunque la verdad era que nadie, ni en su familia, ni en el trabajo, acostumbraba a mandarle nada. Aquella carta era un bicho raro, un error tal vez, pero al abrir el sobre y extraer la hoja, la promesa de sus palabras lo capturó. El autor o autora se presentaba como alguien familiar a los secretos de la ciudad, alguien que conocía la mansión de los García y la siniestra historia que envolvía a la familia. A medida que leía las frases torcidas y nerviosas, una sensación de malestar y fascinación comenzó a revolverle el estómago. La carta describía el oscuro linaje de los García, supuestamente enredada en rituales y misterios que se remontaban a generaciones y que seguía dejando una estela de desapariciones inexplicables. El mensaje era explícito. Alguien o algo había elegido a Nicanor para desenmarañar esos secretos, para descubrir la verdad oculta bajo las piedras viejas de la mansión y el silencio impuesto sobre la ciudad. Aquella carta había llegado en el momento preciso, cuando su trabajo de cronista estaba a punto de acabar. Pero esto era diferente.
De un modo inexplicable, se sintió elegido. Y eso era lo que más le inquietaba. Era como si lo hubieran invitado a un juego peligroso, donde cada palabra lo llevaba un paso más cerca de lo desconocido. Nicanor se encontró caminando solo bajo la luz de las farolas. El eco de sus botas resonaba en la calle desierta. A medida que se acercaba a la colina de las Tejas, notó cómo el aire se volvía más frío y espeso, como si cruzara una barrera invisible que lo separaba del mundo común. Las farolas parecían menos luminosas en esta parte de la ciudad. Su luz se disipaba demasiado pronto, devorada por la sombra. Apretó el abrigo contra su pecho y tras una breve pausa se aventuró a subir la colina. Cuando llegó al pie de la mansión, la miró con más detenimiento y sintió un escalofrío recorrerle la espalda. La casa parecía observarlo, como si hubiera estado esperando su llegada. Nicanor tragó en seco. Se detuvo un momento en el umbral y miró a su alrededor, buscando alguna señal que lo alejara de aquella misión. Soltó un suspiro y avanzó hacia la entrada. La puerta principal, ajada y podrida, estaba apenas entornada, como si alguien lo hubiera dejado abierta para él. Empujó la puerta con cautela, intentando no hacer ruido. Era la primera vez que exploraba una casona deshabitada solo. Dejó la puerta medio abrir y por un momento consideró si no sería mejor llamar a alguien que lo acompañara. Miró hacia atrás y se quedó estático. Las dudas y pensamientos arbitrarios recorrían su mente. No quería molestar a nadie. Después de todo, ya no era querido como antes. Su equipo lo había dejado atrás después de que su credibilidad se desplomara en cuestión de semanas por un chisme que resonó en toda la ciudad. Un chisme que él, hasta el día de hoy, creía cierto, aunque le hubiera entendido una trampa. Maldita sea la hora en que abrió esa carta anónima. Todo lo que vino después parecía una maquinación calculada para destruir su reputación. Juró que nunca se volvería a meter en política. Sin embargo, como un insecto que choca una y otra vez contra la misma ventana, estaba allí, siguiendo la pista de otra carta anónima. Su carrera estaba al borde del abismo y necesitaba despegar nuevamente, o su estancia en esa ciudad terminaría antes de lo que imaginaba. Al entrar a la mansión, se vio envuelto en una penumbra espesa, rota apenas por un débil rayo de luna que se colaba a través de las grietas del techo. Sacó su linterna y al encenderla, un destello recorrió el salón principal, revelando retazos de muebles cubiertos por sábanas y manchas oscuras en el suelo de madera. Todo estaba muy deteriorado, hundido en el olvido bajo capas y capas de polvo, con un hedor rancio a cosas olvidadas, a secretos que llevaban demasiado tiempo atrapados entre esas paredes. Por un instante, tuvo la impresión de que no estaba solo. Un leve susurro, apenas audible, le erizó la piel. Fue un sonido que no pudo identificar al instante, pero cargado de algo que le removió las entrañas, como cuando la intuición te alerta a salir de allí, pero tu mente se resiste, incapaz de ignorar esa advertencia. Entonces, al mover la luz, iluminó una figura en la pared. Era un retrato enmarcado de un hombre de aspecto severo,
con ojos hundidos y vacíos que parecían observarlo desde otra época. Bajo el retrato, apenas visible en letras doradas, una inscripción decía: Leandro García, 1865. El frío en la habitación pareció intensificarse de golpe, y el rostro del hombre, tan estático y pálido, le dio la extraña impresión de que era consciente de su presencia. Observó el retrato más de cerca, fascinado por los detalles de la pintura, que parecían casi vivos a pesar de la oscuridad. Los ojos de Leandro tenían una mirada que parecía perforar el espacio entre ellos. Nicanor sintió un extraño zumbido en la cabeza, como si una voz distante intentara alcanzarlo. Retrocedió un paso, incómodo. Era absurdo, se dijo. Solo era un retrato, una imagen de un hombre muerto hacía siglos. Sin embargo, la sensación de ser observado persistía. Avanzó hacia el pasillo que se extendía detrás del salón principal. Los muros, cubiertos de moho, parecían palpitar, como si la casa misma respirara, exhalando un aliento pesado y enfermo. La linterna iluminaba fragmentos de antiguos retratos descoloridos, relojes de péndulo con cristales agrietados y un desfile de estatuas y armaduras que emergían de las sombras, erigiéndose en posiciones solemnes, con las telarañas aferradas a sus contornos como un velo protector. De repente, un movimiento captó su atención. Al final del pasillo, una figura delgada y pálida parecía flotar. Su respiración se congeló y por un instante pensó que su vista le estaba jugando una mala pasada. Pero la figura permanecía allí, inmóvil, observándolo desde el otro extremo. Extrañamente, esa aparición no le daba miedo. Era como si ya se conocieran, desde otro tiempo, otra época. Entonces rompió el silencio. ¿Nicanor? La voz era apenas un susurro, suave como el roce de hojas secas en el suelo, pero impregnada de una familiaridad que le carcomió su memoria. Algo en ese tono le resultaba conocido, aunque no lograba recordar de dónde. Intentando controlar su respiración, avanzó unos pasos y la figura retrocedió, deslizándose hacia una puerta entreabierta. La puerta emitió un crujido, abriéndose un poco más, como una invitación indirecta. Nicanor, sin saber si lo guiaba la curiosidad o una fuerza más siniestra, avanzó. Cada paso hacía crujir el piso de madera, que parecía entremezclarse con otros ruidos sutiles, como si alguien más estuviera caminando justo detrás de él. La habitación al otro lado estaba envuelta en sombras profundas y su linterna apenas lograba perforar la oscuridad. Dio un paso adentro y escuchó deslizar algo bajo su pie. Una vieja carta, amarillenta y frágil. Con dedos temblorosos, la levantó y comenzó a leer. Era un mensaje escrito con una letra picuda y desgarrada, casi indescifrable. A quien encuentre esto, decía, no busque respuestas en esta casa. Los García guardan secretos que nunca debieron ver la luz, y yo
que he mirado demasiado. Soy ahora parte de ellos. Escapa mientras aún tengas la oportunidad. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una presencia detrás de él. Se giró, pero la linterna parpadeó y cayó al suelo. En medio de la negrura, escuchó un susurro. Te he estado esperando. Un escalofrío recorrió su cuerpo. Se tiró al suelo y agarró la linterna, iluminando con rápidos movimientos en todas direcciones, tratando de encontrar la fuente de aquella voz. Una calma que duró una fracción de segundo lo invadió al darse cuenta de que estaba solo. La figura que había visto antes parecía haberse desvanecido. Respiró hondo, intentando calmar el latido frenético de su corazón, pero en el fondo sabía que algo se estaba desmoronando en esa casa. A pesar de que todo su ser le gritaba que abandonara aquella pútrida mansión, debía seguir. Debía desenmascarar la historia y recuperar su reputación. Continuó con su búsqueda, convencido de que algo tenía que haber en esa habitación, hasta que notó un detalle que antes había pasado por alto. En la pared frente a él, alguien había tallado palabras que apenas se distinguían. Huye. El mensaje parecía haber sido escrito con desesperación. La madera estaba desgastada y rota en los bordes, como si con cada rasguño alguien hubiera hundido las uñas cada vez más, hasta que las astillas rompieron tanto la madera como su propia piel, dejando una estela rojiza alrededor. Quienquiera que fuera aquella persona, se sentía atrapada y no vio otra forma de transmitir lo que estaba viviendo que con su propia sangre. Sintió un peso opresivo en el pecho, una sensación de desesperanza que crecía cada segundo. Apretó los labios, recordando las palabras de la carta que había encontrado unos minutos antes. Alguien más había intentado descubrir los secretos de los García y había pagado un precio muy alto por ello. Antes de que pudiera procesar sus pensamientos, un ruido seco retumbó desde el fondo de la habitación. Nicanor giró la linterna hacia el origen del sonido y entonces la vio. Una trampilla entreabierta en el suelo, justo en la esquina, apenas oculta detrás de un sillón y un escritorio cubierto de libros. La abertura parecía negra y profunda, y de ella emanaba una débil brisa que movía sutilmente las hojas dispersas sobre la mesa. Voy a seguir esto hasta el final, pensó, intentando darse valor. Se acercó a la trampilla y apuntó la linterna hacia abajo, tratando de iluminar el fondo. Solo alcanzó a ver unos escalones, flanqueados por un pasillo estrecho de piedra que parecía hundirse en las entrañas mismas de la casa. Bajó el primer escalón y se detuvo por un instante, escuchando atentamente, tratando de percibir cualquier sonido que surgiera desde abajo. El silencio era absoluto, interrumpido solo por el lejano eco de gotas que caían en el agua estancada. Comenzó a bajar los escalones, uno a uno, internándose en las sombras. La piedra de las paredes estaba húmeda y fría al tacto.
y un murmullo, como si miles de voces susurraran al unísono, comenzaba a llenar el aire. Recordó entonces las historias que había escuchado de niño, los rumores sobre los rituales de la familia García, las desapariciones inexplicables y sus prácticas ocultas. Nunca había creído en nada de eso, hasta ahora. Al llegar al pie de las escaleras, se encontró con una vasta cámara subterránea. La luz de su linterna no alcanzaba a iluminar el fondo, pero a pocos metros, en lo que parecía ser el centro de aquella cueva, distinguió un bulto circular, similar a un aljibe. A medida que se acercaba, comenzó a tomar forma bajo el haz de luz. Era un altar cubierto de símbolos extraños, tallados con precisión en la piedra negra. Sobre él reposaba un libro antiguo, encuadernado en cuero oscuro y agrietado, cubierto de una gruesa capa de polvo. Una energía extraña y poderosa emanaba de aquel libro, tan oscura que le resultaba imposible apartar la vista de su cubierta, como un magnetismo hipnótico. Era como si el objeto lo llamara, invitándolo a abrirlo y leer las palabras que yacían en su interior. Este es mi regreso a la fama, pensó. Voy a desenmascarar el secreto que la familia García ha guardado celosamente por generaciones. Con las manos temblorosas, extendió los dedos hacia la cubierta del libro. Pero antes de poder tocarlo, una voz retumbó a sus espaldas, un susurro áspero y grotesco, como si miles de burbujas contenidas bajo presión explotaran al unísono, entrecortadas y graves. ¿Sabes lo que estás buscando, Nicanor? Giró en redondo y allí, en la penumbra, apenas iluminado por la linterna agonizante, vio una figura familiar. El rostro de Leandro García, el mismo del retrato en la planta superior, pero más vivo y cercano, más aterrador. Nicanor sintió como el aire abandonaba sus pulmones, cada vez más ahogado por la agitación de su propia respiración. La voz de Leandro resonó una vez más, cargada de una calma espeluznante. Algunos secretos están destinados a permanecer enterrados. Gracias por cruzar el portal conmigo esta noche. Nos encontraremos una vez más entre las sombras. Hasta la próxima.